Hola, vamos a hablar un poco acerca de la tarea que tienen que hacer. En este caso son dos proyectos con los cuales vamos a practicar lo que hemos visto hasta este momento. Primero debemos implementar la clase dominó, le voy a llamar así nada más, en la cual vamos básicamente a tener piezas de dominó. En este caso recordamos que los dominós tienen pues dos espacios. Aquí ahorita le voy a llamar a uno el espacio 1 y el espacio 2. Internamente cada espacio en una pieza de dominó normal tiene ya sea 0 puntos hasta 6 puntos, como recordaremos. Entonces la idea aquí y lo que yo quiero que practiquen es sobrecargar el operador de adición. En este caso lo que va a hacer el operador de adición es poder sumar dos objetos tipo dominó. ¿Ok? Y la suma en este caso es simplemente sumar el número de puntos que hay en las dos piezas. ¿Ok? Digamos, esto puede ser para ver cuántos puntos se le van a asignar al jugador que gane. Okay, debemos de jugar, ya una vez que se termina el juego de dominó, pues hay que sumar todos los puntos para ver cuánto va a ganar, digamos, el jugador que ganó esa partida. Muy bien. ¿Alguna pregunta de este programa? No, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver el otro programa. En este caso vamos a implementar un juego sencillo de cartas. En este caso vamos a utilizar una baraja inglesa como la que está aquí, ¿okay? La cual tiene pues diferentes colores como el trébol, diamantes, corazones y picas, o también le decimos aquí en México espadas. Y también le decimos color, a lo que en otros países también se le dice palo. En este caso, cada color tiene un grupo, una colección de cartas de ese tipo, que van desde el as y ya después los valores 2 al 10. Y tenemos cartas especiales que simbolizan pues al jack, la reina y al rey. Y bueno, estas son bien famosas estas cartas, así que básicamente vamos a tener una baraja de estas cartas o un mazo con todas estas cartas. Muy bien, aquí en este caso el juego va a consistir en pedir una mano de una baraja. Claro, la baraja ya tiene que haberse revuelto, están todas las cartas revueltas. Vamos a pedir una mano de 5 cartas. Y el programa lo que debe de hacer simplemente es decirnos cuál es la carta más alta. ¿Okay? Como reto adicional, se podrían comparar dos manos y decirnos cuál es la mano que tiene la carta más alta. Pero cuidado, puede haber empates. Entonces ahí ustedes como alumnos deberán definir cuál es el criterio de desempate que van a utilizar. ¿Okay? Uno puede ser, en el caso de que haya empate, pueden ver cuál es la segunda mejor carta y así sucesivamente hasta que alguna de las dos gane. O cuidado, puede haber empate, que ninguno de los dos tenga una diferencia en cuanto a las cartas altas. Muy bien, en este caso no vamos a utilizar las reglas de póker, no hay pares, tercias ni nada, es simplemente lo que estoy mencionando. Ahora, ya vamos a programar esto orientado a objetos, por lo tanto la baraja la podemos representar con una clase, la cual internamente debe tener una colección. Ustedes van a elegir qué tipo de colección, ya sea un arreglo o una lista de cartas. Cada carta, en este caso, tiene su color, un valor, por ejemplo el as, y un orden, porque recuerden, para poderlas comparar tenemos que determinar un orden. Ok, aquí vamos a considerar que la carta más alta es el as, y de ahí tienen el orden que vemos aquí. Digamos que si las vamos a comparar, esta es la que vale más, debería estar acá a la derecha. Ustedes van a determinar cómo van a decidir ese método de comparación y si necesitan algún atributo especial para ello. ¿Okay? Ahora vamos a tener
probablemente 3 clases. Una es la baraja, la cual debe de poder barajarse, imprimir sus cartas y entregar una mano. ¿Okay? Recordemos, si se entrega una mano, las cartas que estaban en la baraja se van a eliminar de la baraja y se van a entregar tal vez a otro, o se va a crear otro objeto, tal vez tipo mano, la cual contenga esos objetos que estaban antes en la baraja. ¿Okay? Las cartas deben imprimirse y también se deberían de comparar entre sí. Como valor adicional podrían sobrecargar los operadores o si no utilizar simplemente un método, pero vale más puntos si se sobrecargan los operadores. Ahora la mano debe poder también imprimir sus cartas y seleccionar e imprimir la carta más alta o ya de plano pues la manera en la que se va a ganar. Entonces los pasos que deben de seguir es hacer su diseño UML como lo vimos en clase, implementar la clase carta, baraja, mano, mazo, podrían necesitar, y después hacer el programa en el método main. No necesita el programa ser interactivo, o sea, podría simplemente como simularse que hay un juego y no necesita digamos, el usuario tener que decidir cosas o comparar o nada. No hay interacción con el usuario. ¿Okay? El programa simplemente puede correr y puede ir mostrando. Ya se inicializó la baraja, las cartas de la baraja son estas. Ahora se va a entregar un mazo, perdón, una mano, que se entregue la mano y este es el valor de la carta más alta. Todo que se imprima simplemente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta del programa o de los programas? ¿No? Bueno, ahora... No, creo que no. Muy bien, entonces vamos a empezar nada más. Recuerden, esto lo vamos a ir haciendo en clase, pero una de las dudas que pueden surgir es cómo revolvemos la baraja. ¿Okay? Eso, digamos que es un algoritmo que no hemos visto y lo podríamos ver aquí de una vez en este documento. Lo voy a ver prácticamente como pseudocódigo, esa partecita del algoritmo. ¿Okay? Aprovechando que aquí puedo dibujar algunas cosas o algo. ¿Okay? No lo voy a correr en código, pero les voy a dar la idea de cómo se puede hacer esto. ¿Okay? Vamos a suponer que yo tengo aquí unos números en una lista. Primero voy a mostrarles la idea. ¿Okay? Aquí tengo unos números. Ahorita al principio están ordenados. Entonces el algoritmo que vamos a utilizar tiene su autor y todo, lo pueden investigar. Es el siguiente. Recordamos que cada uno de estos elementos va a tener un índice. Por ejemplo, si está en un arreglo o una lista, este estaría en el índice 0, después este estaría en el 1, este estaría en el 2, este en el 3 y este en el 4. ¿Sí me explico? O sea, cada uno de estos está en una cajita ahí con sus índices. Incluso podríamos hacer una tablita. ¿Okay? Podría insertar una tabla donde se vea eso. Que lo voy a poner así. ¿Okay? Entonces creo que sí se entiende mejor. 1, 2, 3, 4, 5. Y el índice sería 0, 1, 2, 3 y 4. Ok, entonces un algoritmo para poder nosotros cambiar el orden de manera aleatoria de los elementos que están aquí sería la siguiente. Fíjense, vamos a recorrer cada uno de estos índices, o sea, vamos a hacer un ciclo, ¿ok? Donde cuando estemos aquí lo que vamos a hacer es generar un índice aleatorio entre este rango. Por ejemplo, vamos a suponer, voy a pensar en un número aleatorio, 3. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer simplemente cuando estoy en esta posición es cambiar este 1 con el 3, con lo que hay aquí en el 3, porque ese fue el número aleatorio que obtuve.
Entonces vamos a hacer eso en nuestro programa. Primero tengo que copiar este valor, le voy a poner control C y llevármelo aquí. Pero vean algo, ¿qué pasa si simplemente copio este valor y lo pongo acá? ¿Qué va a pasar? Se borra el que estaba aquí, ¿verdad? El valor que tenía aquí un 4. Entonces no podemos hacerlo así directamente. Lo que tengo que hacer es primero guardarlo en algún lugar. Vamos a hacer aquí una variable, ¿ok? Temporal. Aquí va a estar esa cajita, aquí, pensámoslo así. Entonces primero tengo que copiar esto, control C y control V, aquí esta variable temporal. No, perdón, el 4, ¿no? El 4, porque me lo voy a llevar para acá. Entonces copio primero aquí el 4. Y ahora sí, lo copio para acá. Se borra el 4, pero lo tengo aquí. Y lo último que hago es lo pongo en el orden. ¿Ok? Y después avanzo. Y ahora en la siguiente iteración ya voy en el 1. Y lo mismo, genero otro número aleatorio. Por ejemplo, ahora me tocó el 4. Entonces hago lo mismo. Este valor del 2 lo voy a copiar al 4, pero antes tengo que copiar a mi variable aquí temporal, 5. Ahora lo muevo a esa posición. Y después el 5 lo pongo aquí. Y así me voy recorriendo. Ahora voy a hacer lo mismo con elijo un aleatorio y lo cambio con el otro. Y así sucesivamente hasta llegar al 4. ¿Okay? Ese también lo cambio y lo intercambio con otra de las posiciones. ¿Sí queda clara la idea? Antes de programarla, o sea, el concepto de lo que vamos a hacer. Sí, perdón. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, va el algoritmo. ¿Seguros? ¿No hay ninguna pregunta, ninguna idea en esto? O sea, perdón, ninguna duda. Ok, entonces vamos a suponer que esta arreglo o lista se llama cartas. Ok, está ahí, es miembro de mi clase. Vamos a llamarlo así. Entonces vamos a hacer un método. Pues el método debe ser public. Y le voy a llamar a este método, le voy a llamar shuffle. Ok, así, simplemente. Ok, recordemos, este método está dentro de una clase. Entonces vamos a hacer básicamente lo que estamos diciendo aquí. Primero, pues ¿qué necesitamos para implementar esta idea? Pues necesitamos un generador de números aleatorios. Esto ya lo vimos. Simplemente está la clase random. Vamos a crear un objeto de ese tipo. Le voy a poner aquí rnd. Es igual a new random. En este caso, si yo lo defino así como random, me va a dar números enteros. Cuidado, aquí les voy a dar como algo que ustedes deben revisar. Y aquí la pregunta sería si con este constructor me va a dar números en qué rango. ¿Ok? O sea, a lo mejor así si le pongo random nada más, me va a decir, ok, los números aleatorios van a ir de qué posición a qué posición. Pero, bueno, más bien, ¿saben qué? Esto no se decide aquí. Simplemente lo vamos a crear el objeto así. ¿Ok? Creo el objeto de número aleatorio. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es este ciclo de ir recorriendo todos estos valores. Ok, esto ya lo sabemos. Simplemente hacemos un for int el índice y va a ser igual a 0 mientras y sea menor que, en este caso, cartas.count. ¿Se acuerdan que teníamos nosotros esa propiedad dentro de la lista o arreglo? Y vamos a ir sumando, nos vamos a ir moviendo en el arreglo. ¿Ok? ¿Y qué vamos a hacer cada vez dentro del ciclo? Primero vamos a traernos a qué posición, por ejemplo, cuando esté aquí en 0, ¿qué ocupamos? La posición a la que me voy a mover.
Entonces, en este caso, por ejemplo, puedo hacer algo como esto. Int pos, la posición a la que me voy a mover, es igual a el generador de rango, punto, next. ¿Okay? Uno de los algoritmos lo que hace es poner aquí, por ejemplo, y le voy a poner así, y más 2. Aquí estos a ustedes los voy a dejar que decidan, era lo que quería hacer, que ustedes aquí decidan qué valor van a poner aquí en el next. ¿Ok? Eso es lo que tienen que investigar. Porque el next le puedo dar algunos parámetros y me va a decir el rango en el que yo quiero revolver la carta. Es que hay varias estrategias aquí. Yo podría irme siempre revolviendo hacia atrás nada más, ¿okay? Para no intercambiar tanto, o podría hacerle como yo dije ahorita, que fuera todo el rango. ¿Okay? Entonces cuidado, ustedes deben de investigar aquí el next, qué le van a poner aquí para que genere una posición que no se vaya a salir de los valores que tenemos. O sea, tiene que ir de 0 a 4 o puede ir hacia atrás. Ustedes van a ir definiendo. En este algoritmo particular, vamos a elegir esto, i más 1. ¿Okay? O sea, el único cambio aleatorio que puede haber es i más 1, que en este caso es 0. Imagínense que nada más voy a poder cambiar con estos dos primero. ¿Okay? Y en este caso cada vez se va a ir incrementando el valor de i, ¿okay? Hasta llegar a la posición. ¿Okay? Entonces ahí cuidado porque si llegan al número final, deben de ver a ver si el número que generan no se salga de las posiciones del arreglo. ¿Okay? Por eso esto quiero que ustedes lo investiguen. Le voy a poner aquí investigar. Y bueno, lo voy a aquí como comentar. Mejor así, investigar. Ok, pero bueno, ya tenemos ahí el número aleatorio que queríamos, entre 0 y 4. Ok. Y ya una vez que tenemos eso, pues simplemente hacemos este switcheo que les decía. Primero básicamente vamos a hacer esto, Aquí primero voy a poner cómo se miraría cuando se van a borrar las cartas. Entonces haría algo así, cartas a la posición, en la posición que nos dio aquí aleatoria, ahí vamos a poner el valor de cartas y, o sea, de la posición donde vamos, digamos así. Esa es como la idea que tenemos. ¿Están de acuerdo? Pero si hacemos esto, se va a borrar la carta que está en esta posición. Entonces, primero, esta carta que está aquí, en esta posición, voy a hacer control C, la voy a igualar en una variable temporal. Acuérdense, probablemente aquí en el arreglo de cartas tienen un objeto tipo cartas. Entonces le voy a poner aquí cartas temp. Va a ser igual a la carta, a la referencia de la carta que está en esa posición. Y ya una vez que hago esto, ahora sí, lo intercambio y en carta sí, al final, en carta sí, pongo la carta temporal, que era lo que estábamos haciendo. ¿Ok? Y ya con eso se va a recorrer el ciclo y se van a ir revolviendo las cartas. Si quieren pueden intentarlo primero ustedes con un entero, ¿ok? Que no sea tipo, o sea, que hagan un arreglo de enteros así como lo hice aquí y ya lo ejecutan. ¿Ok? No les quiero dar todo el código ni nada para que ustedes tengan que pensarlo. Pero a ver, no sé si con esto ya se entiende qué es lo que se va a hacer. O una manera sencilla de revolver las cartas. ¿Preguntas? Por el momento no, profe. ¿Seguro? ¿Sí, queda claro? Estamos haciendo lo mismo que hacíamos aquí. Vamos a ir recorriendo digamos,
Así que va a ser, este va a ser el índice y aquí va a ser cartas y. Ok, entonces cuando I vale 0, cartas I vale 4 y así sucesivamente. Y acá a lo que le llamamos hacia dónde me voy a cambiar se va a llamar la posición. Ok, este va a ser aleatorio y donde voy a estar guardando el valor va a ser temp. Ok, entonces a ver, voy a recorrer este algoritmo de nuevo aquí. Entonces primero genero este objeto aleatorio y después voy a ir incrementando el valor de I. Al principio vale 0, entonces le voy a poner aquí así 0. Después lo que hago es generar la posición aleatoria. Entonces vamos a suponer que aquí el número puede ir entre 0 y 1. Entonces aquí pues ni modo, el número aleatorio me va a dar 1. Entonces lo que voy a hacer es guardar ese 1 aquí en posición. Posición igual a 1. Ok, ahí está. Y después voy a tener aquí temp y ahí voy a ver lo que haya en carta pos, que sería en cartas 1 está este valor de 5. Este lo voy a... Fíjense que como es una referencia, en este caso sucede algo así. ¿Ok? Este está haciendo la referencia aquí. Ahora, después lo que voy a hacer es... la carta que está aquí en I la voy a poner en la posición. Por lo tanto, aquí lo que haría es intercambiar este acá. ¿Okay? Recuerden que aquí son referencias, entonces solamente existe una carta, en este caso un solo 4, pero los dos están haciendo referencias allá. Pero bueno, no los quiero confundir. Y después, ya una vez que hago eso, ahora lo que hay ya en temp, que es este 5, lo cambio aquí. Y así va a quedar. Y ahora sí, incrementamos I. Ahora vamos a ponerle aquí que I vale... I es igual a 1, porque valía 0. Y ahora sí, volvemos otra vez a hacer el ciclo. ¿Verdad? Ok, pues otra vez generamos un número aleatorio entre 0 y ahora entre 0 y 2. Pues por ejemplo va a ser... podría ser 4 otra vez. Perdón, 0 otra vez que nos genere. Y entonces posición 0. Y entonces volvemos a hacer lo mismo. Lo que haya en la posición 0 lo guardamos en temp. 4. Aquí en temp. Y después lo que hay en la posición donde vamos, que es 1, lo cambiamos acá. Y después este lo ponemos aquí. Y así sucesivamente. ¿Ok? Y ya básicamente ese sería el algoritmo. Entonces, ¿no hay preguntas? Bueno, pues así hacen el algoritmo para revolver las cartas. Ok, primero tienen que hacer la clase cartas y después aquí habría una lista de cartas. A ver, ¿alguna otra duda que tengan? ¿No? Bueno, entonces, pues con eso terminamos el video. Voy a detenerlo.